Me compartieron una historia hace, bueno, ya varios años, cuando recién comenzaban a asistir a la iglesia. Era para entonces un adolescente de 14, 15 años. Y tiene que ver con la ocasión en que se le pidió a los jóvenes de una universidad en los Estados Unidos dar su concepto o su opinión respecto a Dios. Y una de las respuestas fue clásica. Uno de los jóvenes dijo: creo que Dios es un ser egoísta, bravucón, que se la pasa muy mal y busca a aquellos que la pasan bien para arruinarles la dicha. Y por mucho tiempo la señora de la calle me hizo pensar en que eso era cierto, que Dios andaba enfadado enviando personas al infierno. Y se trata de una señora que andaba en las calles de mi ciudad. Soy de Ibagué, y dicen que cada ciudad o cada pueblito tiene su loco y tiene su personaje que es un ícono. Y esa señora era un ícono, o es un ícono de la ciudad. La verdad no sé si aún vive, pero esa señora andaba con una estopa en su espalda y todo el tiempo andaba gritando, y su mensaje era uno solo: arrepiéntanse, manada de pecadores, o se van a consumir en el fuego del infierno. ¿Saben qué decía la historia detrás de esta persona? Que se había vuelto loca leyendo la Biblia, especialmente el Apocalipsis. Y entonces a mis 15 años yo dije: wow, eso es lo que necesito para ir a la iglesia. Esa era la motivación que me hacía falta. No, esas cosas no ayudan para nada. Si uno se quiere acercar a Dios, si uno se quiere acercar a la iglesia, esas cosas no ayudan para nada. Por fortuna, esas no eran las únicas historias que escuchaba. Habían otras historias de vidas diferentes. De hecho, se veían muy felices. Había otra historia contada por vidas transformadas. Personas que decían amar a Dios y personas que reflejaban con su vida el amor que decían tener hacia Jesús y hacia su iglesia. Y esas mismas personas me enseñaron un Dios diferente al que esa persona proclamaba. Un Dios de amor, un Dios de misericordia y sí, un Dios de justicia. Pero un Dios completamente diferente al que veían en algunas personas. Y saben, fueron esas mismas personas las que hicieron que mi amor por Jesús creciera. Que me invitaban y se ponían felices cada vez que me llegaban a ver a la iglesia un domingo, y que me acompañaron en mis primeros pasos de fe. Eso fue fantástico. ¿Ustedes se imaginan dónde hubiese estado hoy si solo hubiese escuchado las primeras historias? Honestamente, tal vez nunca me había acercado a la iglesia. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la historia que la gente está leyendo en ti? ¿Cuál es el mensaje que proclamas acerca de Jesús? ¿Cuál es la forma en que lo estás haciendo? Por un momento tenía un mensaje totalmente equivocado respecto a Dios, pero después empecé a comprender por mi propia cuenta y a través de las páginas de la Escritura que el Dios de la Biblia es diferente, muy diferente, poco parecido al que muchas personas antes me habían presentado. A propósito, llevo casi 20 años en el Evangelio y tengo cara de loco, pero no estoy loco. Y no voy a enloquecer. Si enloquezco, seguramente no va a ser por leer la Biblia, ni por acercarme a Dios, ni por querer conocerle. Eso no enloquece a nadie. Y espero que ustedes no vayan a estar locos en un par de años. Confío que eso no va a ser así. Pero uno de los primeros textos que escuché y que aprendí de ese libro, que algunos decían que volvía loco a la gente, fue Juan 3, 16 y 17. No es casualidad que cuando nosotros llegamos a la iglesia o empezamos a conocer de Dios, es uno de los primeros textos que aprendemos. Y esta mañana yo quiero que nos adentremos un poquitico en ese texto que tal vez para nosotros está plasmado en nuestra memoria desde los primeros pasos de fe. Son de los primeros textos que nosotros aprendemos. Pero quiero que esta mañana lo leamos de nuevo y consideremos algunas cosas juntos. Entonces dice el versículo 16 de Juan 3, porque tanto, algunas versiones dicen de tal manera,
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Saben? Juan, bíblicamente, se conoce como el apóstol del amor. Sus palabras están llenas de amor, de perdón, de reconciliación. Juan había recibido eso de Jesús. Así que ahora él está transmitiendo exactamente lo mismo a la iglesia. Pero en este texto, cuando uno va a la raíz, Juan se estaba esforzando de manera especial para tratar de explicar tanto amor de Dios para con la humanidad. Entonces, todo lo que Dios hace por su creación, lo hace por amor. Y nosotros vemos algunas situaciones en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aún en muchas iglesias, que nos llevan a pensar, bueno, ¿esto es producto del amor de Dios para con su mundo? ¿Esto es producto del amor de Dios? Tal vez muchas de esas cosas parecieran que no. Pero lo que podemos dar por hecho, según el relato de Juan, es que Dios no hace absolutamente nada que no sea movido o que no sea originado por su amor hacia su creación. El amor es el origen de toda obra divina y el regalo de la salvación a través de Cristo en la cruz es el amor en su más perfecta definición. Y vamos a estar indagando por qué. Nosotros hemos escuchado de muchas formas este texto. Y hemos escuchado de muchas formas acerca del amor de Dios. Sin embargo, vamos a analizar por qué tanto amor de Dios para con nosotros. Hace un par de meses estábamos tomando un café en la plazoleta del Centro Comercial Santa Fe. Y ustedes han visto que ahorita las heladerías tienen convenios con las cafeterías, entonces si uno va a tomar un café también puede comprar un helado. Y estábamos ahí sentados con mi esposa tomando el café cuando llegó un niño, se sentó en una de las mesas que estaban enseguida y estaba con mucha expectativa. Cuando llega su papá con una canasta de helado y tenía ositos de goma por encima de la canasta de helado, y el niño dice: ¡wow! toneladas de gomitas. Estaba feliz, feliz. El término para expresar su dicha y su emoción fue toneladas de gomitas. Decíamos: no, niño, no te ilusiones. No tienes más de 20 gramos de gomitas. No íbamos a arruinar la fiesta del niño. Pero el niño veía toneladas de gomitas. A mí me pasa lo mismo cuando voy a la tienda y veo todas las gomitas ahí colgando de la entrada. Soy adicto a las gomitas. ¿Saben cuál es la expresión que Juan utiliza para tratar de acercarse o con palabras definir lo que ha hecho Dios por nosotros? Solo le alcanza para decir: de tal manera o tanto amó Dios al mundo. Cuando nosotros leemos porque tanto o de tal manera amó Dios al mundo, es como si Juan nos invitara a hacer una lista de cosas que estaríamos dispuestos a sacrificar por amor a alguien o a algo, y otra lista de las cosas que no estaríamos dispuestos a sacrificar. Algunos comentaristas bíblicos, algunos teólogos han dicho que cuando Juan dice de tal manera o tanto amó Dios al mundo, es como si simplemente no hubiese nada más alrededor. Esa es una manera de interpretarlo y estoy completamente de acuerdo. Pero quiero que hagamos un ejercicio esta mañana para tratar de hacer un poco tangible el amor de Dios hacia nosotros, para tratar de colocarle una medida, a pesar de que sabemos que no existe punto de comparación. Así que pensemos en esas dos listas. En sus boletines ustedes tienen, por un lado, tienen unas pocas líneas, tal vez ahí necesitan espacio, o tal vez no. Y no tienen que llenarlo, pero simplemente quiero que, tal vez van a poder llenarlo, y genial que lo hagan, pero en este momento, para no desenfocarnos,
simplemente quisiera que en tu mente empezaras a hacer el ejercicio y que empezaras a tratar de ubicar en una lista las cosas que estarías dispuesto a sacrificar por algo que dices que amas o por alguien a quien dices amar. Y del otro lado, quiero que imagines en esa otra lista las cosas que amas tanto que simplemente dices no, por nada ni nadie sacrificaría esto que tanto amo. ¿Ya están haciendo el ejercicio? ¿Hay algunas cosas que ya han llegado a sus mentes? ¿Sacrificarían la lavada de la loza, por ejemplo? ¿Sí? Eso no es difícil sacrificar. ¿Saben? Seguramente la lista de las cosas que podemos sacrificar es larga. Tal vez nosotros hemos entendido el amor de Dios por nosotros y hemos entendido que cuando damos algo para Dios, para su iglesia o para el mundo que no requiera sacrificio, es el equivalente a nada. O sea, cada vez que nosotros hacemos algo para alguien que no requiera o que no demande sacrificio de nosotros, no se nos toma en cuenta. Es así de sencillo. Y tal vez ya tienes algunas cosas en tu lista que estarías dispuesto a sacrificar. ¿Es así? ¿Las tienen? Pero estoy completamente seguro que tal vez hay una lista mucho más larga del otro lado, de cosas que con todo el amor que hemos experimentado de Dios, aún no nos atrevemos a sacrificar. ¿Sí o no? Es así. Van a haber cosas que por más que digamos amar a algo o amar a alguien, al momento de la verdad no vamos a ser capaces de sacrificar. A veces somos como el novio que llama a su novia del otro lado de la ciudad. Eso no lo hice yo. Pero somos como el novio que dice: amor, ¿cómo estás? Te amo, cariño. Y te amo tanto que saldría en este mismo momento a visitarte, pero es que está lloviendo. Somos así a veces. Decimos amar, pero nuestro amor es tan limitado que entonces quiero que analices la lista que tienes. Quiero que retomes en tu mente esa lista y quiero que te enfoques especialmente en la lista de cosas o personas o seres que no sacrificarías. ¿La tienen? Quiero que por lo menos identifiquen la persona que ocupa el primer lugar o la cosa que ocupa el primer lugar en esa lista, que no estarías dispuesto o dispuesta a sacrificar. Y ahora tengo que hacer otra pregunta. Cuando piensas en eso que tanto amas, ¿estás completamente seguro que nadie ni nada vale más que eso? Como para que tú lo sacrifiques. Hago la pregunta de nuevo. ¿Estás seguro, segura que nada ni nadie vale eso que tanto amas como para que lo retengas y no seas capaz de entregarlo? ¿Estoy siendo claro? Si nosotros tenemos algo o alguien que amamos y somos capaces de entregarlo, significa que posiblemente amamos algo más que a eso, ¿sí o no? Es así de sencillo. Pero ¿saben algo interesante? Es que el amor de Dios por su Hijo es infinito. El amor que Dios tiene por su Hijo es un amor puro que no existe punto de comparación. Pero si Dios ama tanto a su Hijo y fue capaz de entregarlo en la cruz por ti y por mí, ¿existen palabras con las cuales podamos definir tal amor? ¿Sí me estoy haciendo entender? No hay palabras.
Y por esa razón es que a Juan solo le alcanza para decir tanto. Tanto es infinito. De tal manera amó Dios al mundo. Es el esfuerzo de un hombre que pretende expresar con palabras el amor de Dios por la humanidad. ¿Cómo expresar lo infinito? Así que Juan solamente dice, porque tanto o de tal manera. Y eso es comparado con cualquier otro sacrificio y demostración de amor. Es decir, nadie entregaría lo que Dios entregó. Nadie daría tanto por ti y por mí como Dios lo ha dado. Porque después de que Él ha dado a su Hijo, no hay nada más allá. No hay nada más que podamos recibir. Ese es el regalo máximo de Dios para la humanidad. Y lo que hace aún más especial este mensaje es lo que mueve el corazón de Dios a hacerlo. ¿Por qué? ¿Y por quién entregó Dios a su Hijo? Por usted y por mí. Por ti y por mí. Usted y yo. Eso es maravilloso. Es como si Dios mirara a su Hijo y le dijera, te amo tanto como amo a Delia, como amo a Adrián, como amo a Sandra, como amo a Angie, como amo a Estela, como amo a Sofía, como amo a Luz Marina, como amo a María, que los quiero conmigo, los quiero cerca a mí. Los amo tanto que no me importa por un momento desprenderme de lo que más amo, con tal de que ellos conozcan el verdadero amor. Entonces, según Juan, el regalo de Dios nos permite quitar el término mundo y colocar nuestro propio nombre en el texto. ¿Notan lo que dice el versículo? ¿Qué dice el texto? Juan 3:16. ¿Qué dice el versículo 16? Ok. Según el mensaje de Juan, nosotros podemos hacer una paráfrasis del texto. Y cada uno de nosotros esta mañana pudiera decir, porque de tal manera me amó Dios a mí. Porque de tal manera amó Dios a Albeiro, amó Dios a Álvaro, amó Dios a José, amó Dios a Wilson, que ha dado a su Hijo unigénito para que no me pierda. En otras palabras, es como si dijéramos, Dios me ama tanto que dio lo que más amaba por mí. Esa sería una paráfrasis para leer Juan 3:16. Y después de haber hecho todo este esfuerzo, Juan nos cuenta algo más. En el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esta semana me pareció interesante este versículo de manera especial. Nunca lo había visto así, pero me hacía la pregunta, ¿por qué Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo? Y nosotros lo entendemos de una manera u otra, porque no es difícil de entender. Pero ¿por qué Juan es específico en señalarlo de esa manera? ¿Por qué Juan es específico en señalar que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo? Nosotros sabemos eso, ¿cierto? Lo hemos leído en las Escrituras. Es más, nosotros, conociendo el amor de Dios, esperaríamos que Él no hiciera algo parecido. Pero ¿saben? Pueden haber muchas razones, principalmente por una muy sencilla. Porque antes de que Jesús viniera a este mundo, nosotros ya estábamos condenados. Por eso Juan dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo.
Por la sencilla razón de que si Jesús no viene, ya nosotros estamos condenados. Así que por eso Juan dice, Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Si Jesús no viene, ya estamos condenados, pero si Él viene a nosotros, tenemos una esperanza de cambiar no solo nuestra vida aquí, sino nuestra vida futura, nuestra eternidad. Desafortunadamente, a veces dicho mensaje de amor no se experimenta a plenitud, dado que muchos promueven un evangelio de la siguiente manera. Y no sé si ustedes han escuchado algo parecido. Hay personas que dicen, si no crees, te condenas. Hablamos más de la condenación que de la salvación. Hablamos más del dolor que de la solución al dolor. Hablamos más del infierno que del cielo. Del castigo de Dios que de su amor y su misericordia. Y estoy completamente de acuerdo que para admitir que necesito un Salvador, primero debo haber sentido la necesidad y el peso de mi pecado. Así que no estoy diciendo que eso esté mal. Pero lo que nosotros hacemos la mayoría de las veces es enfocar en el castigo antes que en la promesa. Y quiero que meditemos en eso un poco. Dios no necesita amenazar a nadie. Y cuando nosotros miramos en la Escritura, en ningún momento Dios amenaza al ser humano, porque su mensaje es un mensaje de amor, de juicio y de justicia, claro. Pero saben, a nosotros sí nos encantan las amenazas. Desde la señora con el costal a la espalda, que dice que si no se arrepienten, se van a condenar en el infierno, hasta el hermano en la iglesia que nos dice, si no vienes cada domingo, te vas a condenar. Si no das fielmente tus diezmos y tus ofrendas, te vas a ir al infierno. Si no oras de rodillas cada mañana, te vas a perder. ¿Las anteriores son inválidas? No, son cosas que cualquier creyente debería hacer. ¿Bajo cuál motivación? ¿Porque se va a perder? No. Porque tiene una relación tan estrecha con su Padre que no lo hace por miedo a condenarse, sino porque es el reflejo de haber experimentado el amor verdadero. Y eso es completamente distinto. Necesitamos entonces abordar el tema por el lado correcto. El mensaje de Dios es de salvación primeramente. Él no necesita condenar a nadie porque por nuestra propia conducta pecaminosa ya lo estamos. Nacimos bajo la maldición del pecado. Y en eso consiste el verdadero amor. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo cuando éramos exitosos, cuando éramos prósperos y cuando disfrutábamos de la vida plena. ¿Eso dice sus Biblias? No. Es más, los escritores bíblicos dicen que nuestra tendencia es amar a los que nos aman. Y después dicen, en eso no hay ningún mérito. Y el amor verdadero se basa precisamente en eso, en que Dios nos amó cuando nosotros no merecíamos en nada su amor, ni siquiera su presencia, porque el pecado nos tenía cohibidos de su presencia. Entonces dice que nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. ¿Por qué? Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Saben? Dios se deleita salvando al mundo, no en condenarlo. Ese es el mensaje de la Biblia. Es por eso mismo que las Escrituras declaran que hay fiesta en el cielo cada vez que alguien se arrepiente. Anoche me enteré del comentario de un chico que vino a la fiesta de bienvenida el sábado pasado. Él subió donde van los chicos
Y cuando subió se asombró porque él esperaba los globos, esperaba la piñata, esperaba la fiesta, porque nosotros decimos fiesta de bienvenida. Y él tiene una connotación de fiesta. Y entonces la persona que estaba a cargo de los niños tuvo que explicarle, bueno, por qué llamamos fiesta y toda la cuestión. Pero ¿ustedes se imaginan el concepto de fiesta que Dios maneja? Yo creo que Él sabe celebración más que nosotros. Yo creo que no hay nadie que celebre a la altura que Dios celebra. ¿Y saben qué me parece interesante? En Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7, Jesús cuenta una parábola y dice mucho, bueno, eso no es una parábola, pero Jesús termina contándoles una historia real. Dice, comienza contando una historia que es real. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe ¿a quién? A los pecadores y ¿qué? Y come con ellos. ¿Eso es lo que hace un Dios santo? Para muchos no. Para muchos Dios debería juntarse y codearse con algunas personas que son buenas, pero con pecadores. ¿Cómo es que Dios hace eso? Pero ¿quién necesita de amor? Más que una persona rechazada, marginada, una persona que se considera indigna de ser amada. Así que ahí está Jesús sentado con un buen grupo de esas personas. El versículo 3 dice, Él entonces les contó esta parábola, y eso es una historia que no necesariamente es real, pero que nos enseña un principio de vida. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Esa es la historia que se repite en el cielo cada vez que una persona conoce de Cristo. Dios hace un banquete. Dios hace todo una celebración. En el versículo 7 dice, les digo que asimismo también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El día en que tú llegaste a los pies de Cristo, ese día hubo parranda en el cielo. ¿Y qué celebración? Usted y yo no sabemos nada de eso. No tenemos la mínima noción de lo que es celebrar a la manera de Dios. Pero Él lo hace. Y ¿saben? Tal vez Él no dejó las 99 ovejas, pero dejó la más amada por un instante. La dio en la cruz para podernos llevar de regreso a casa. Y eso es suficiente para que Él celebre. Entonces, ¿por qué importa esto? Importa por lo siguiente, porque cuando nosotros enfocamos en la condenación antes que en la salvación, nuestra vida cristiana se convierte en una lista de fórmulas que me ayudan a huir del infierno, a huir de la condenación. Y a menudo esas cosas y esfuerzos humanos le restan valor al sacrificio de Cristo. Porque cada vez que usted y yo podemos hacer algo para ganar el amor de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz vale menos. Y resulta que bíblicamente usted y yo no hicimos absolutamente nada. El amor de Dios llegó a nuestras vidas por iniciativa de Él. No porque nosotros hayamos hecho algo para tocar su corazón. No hicimos nada en lo absoluto. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa en nuestras vidas? Ocurre lo que alguien diría, llegaremos al cielo de espaldas y no con los brazos abiertos.
¿Y cómo se define esto más claramente? Llegamos de espaldas por cuanto llegamos huyendo de algo o de alguien, antes que llegar con los brazos abiertos, anhelando ardientemente encontrarnos con alguien. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo es nuestro transitar cuando huimos de alguien o cuando huimos de algo? Cuando no estamos tremendamente afanados, angustiados, llevando una carga tremendamente difícil de preocupación, estamos caminando de espaldas, huyendo del abismo. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros bíblicamente no entendemos a plenitud el amor de Dios, que dio su Hijo en la cruz para que nosotros nos salváramos. Todo lo que hacemos es con tal de huir de algo, antes que hacerlo por amor a alguien. Si hay una diferencia abismal en eso, entre entender que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y por eso Juan hace la aclaración en el versículo 17. Y por favor, no sé si qué has recibido de Dios esta mañana, pero quiero mencionar algo y seguro que si te quedas con eso, me hará sentir que esta mañana valió la pena lo que hicimos. Y es lo siguiente: la salvación es mucho más que huir del infierno. Y por favor, memorícesen eso en sus corazones. Escríbanlo bien grande. Porque la salvación es mucho más que huir del infierno. Muchas corrientes enseñan desde esa perspectiva. Y está bien, pero es solo una parte pequeñita de lo que implica la salvación para nuestras vidas. La salvación realmente es ver a Dios gozoso porque sus hijos, porque tú y yo estamos de vuelta. Esa es la verdadera salvación. Algunas personas dicen: acepte a Cristo porque te vas a condenar. Y sí, eso es verdad. Pero la motivación, ¿cuál es? ¿Huir? ¿O tener un encuentro personal con la persona y con el papá más amoroso de este mundo? Esa es la motivación correcta. Es una relación de amor entre tú y tu Creador que puedes disfrutar desde ya. ¿Por qué tienes que esperar a morir para disfrutar la eternidad o saber si te vas al infierno o no? La salvación es más que eso. La salvación es empezar a disfrutar de una relación con tu Padre ahora mismo. Podrías escapar del infierno y Jesús pudo haberlo hecho de esa manera y aún así ser privado de la presencia de Dios, lo cual equivale al infierno mismo. Entonces, la motivación no es un lugar de condenación. La motivación en nuestros corazones debe ser experimentar una relación con nuestro Creador. La Biblia es un relato de amor de principio a fin, una historia de amor entre Dios y la máxima expresión de su creación, o sea, nosotros. Dios desea relacionarse con cada uno de nosotros. Es una historia de amor que pone al descubierto el corazón de un Padre amoroso que anhela ardientemente un encuentro con cada uno de sus hijos. Ese es el mensaje bíblico. Dios no nos dejó su palabra para amenazarnos ni para asustarnos, menos para condenarnos. Nos dejó para que llegásemos a conocer su amor en su máxima expresión. El amor de un padre que es capaz de entregar a su propio hijo para que los demás puedan estar de vuelta en casa. ¿Tú estás seguro, segura que vas a regresar a casa un día? ¿Conoces el camino? Quiero invitarte a que me acompañes en un momento de oración. Y si está bien para ti, puedes inclinar tu rostro, puedes cerrar tus ojos. No es un ritual extraño.
es solamente para que ese momento sea especial y delante de Dios, entre tú y Dios, y puedas desconectarte tal vez de la persona que tienes a tu lado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos un hilo y una secuencia de eventos ininterrumpida que comunica un solo propósito y una sola verdad al ser humano: el amor y el deseo de Dios porque le podamos conocer. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, lo ha hecho con un único propósito, y es que nosotros podamos conocerle de una manera real, en una relación real con Él. Y las Escrituras dicen que nacimos separados de Dios, que por más que nosotros nos esforcemos por conocer a Dios por nuestros propios méritos, va a ser imposible, porque no tenemos nada para agradar a Dios, no tenemos nada para impactarlo, para sorprenderlo. ¿Y saben qué me parece interesante? Que de todas las religiones, por decirlo de alguna manera, la fe cristiana es la única enseñanza basada en lo que Dios hizo por el hombre y no en lo que el hombre pueda hacer por Dios. Conozco muchas religiones que simplemente consisten en un Dios airado que busca y exige y demanda del hombre sacrificios para apaciguar o calmar su ira. Pero el Dios de la Biblia es completamente distinto. La Escritura nos transmite el amor de Dios con base en lo que Él hizo por nosotros y no en lo que nosotros podemos hacer para Él. Dios lo hizo todo. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es, en un momento de confesión, entender que estamos separados de Él y que por eso Cristo murió en la cruz, para llevarnos de vuelta a Él y para que le podamos llamar Padre, y para que cuando Él nos ven como sus hijos. Y si esta mañana tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no has entendido las implicaciones del sacrificio de Cristo en la cruz, tú puedes llegar a Dios esta mañana y decirle: Padre. Y hay personas esta mañana que desean guiarte a través de las Escrituras y mostrarte cómo puedes llegar a ser un hijo o una hija de Dios y conocer el verdadero amor del Padre. ¿Hay alguien esta mañana que dice: yo quiero conocer a Dios de una manera real? Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón como Salvador personal, porque yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Hay alguien? Si hay alguien, simplemente levanta la mano. Y con la mano levantada alguien se va a acercar y te va a guiar a través de las Escrituras. ¿Hay alguien? Tal vez Dios esté hablando a tu corazón esta mañana y tal vez consideras que necesitas meditar un poco más. Está bien, genial que quieras hacerlo. Genial que al final de este tiempo tú puedas acercarte a la persona que tal vez te invitó y puedas aclarar las dudas y las inquietudes que tal vez Dios está despertando en tu corazón esta mañana. Y con toda seguridad puedo decirte que hay alguien dispuesto a responder tus preguntas. Pero por favor,
Si Dios está tocando tu corazón, escucha. Porque si no lo has hecho, te estás perdiendo del verdadero amor. Y Dios, yo te alabo porque hace más de 20 años yo pude conocer el amor real, el amor verdadero, un amor que transformó mi vida y que aún lo sigue haciendo. Un amor que cuando caigo me levanta sin recriminarme nada. Un amor que está dispuesto a esperar un paso cada día. Un amor que es paciente y me espera a que crezca. Un amor que no cuenta mis faltas, sino más bien un amor que lleva a que haya gozo en la casa, porque de nuevo estoy de pie. Eso me fascina y no tengo palabras para describir tal amor, así que me uno al esfuerzo de Juan cuando dijo: de tal manera, tanto me has amado, Dios, que has dado lo que más amabas para que yo pudiese descubrirte y experimentar tu amor. Y te doy gracias por cada persona esta mañana que es testigo y que vive ese amor en sus vidas. Y te ruego, Padre, que si hay alguien esta mañana que aún no ha experimentado ese amor a través de una relación personal contigo, que tú sigas inquietando y hablando a ese corazón. Te ruego, Padre, que hagas tu obra como solo tú sabes hacerlo y como lo has hecho con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, amén.